El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir se te perdonan tus pecados, o decir levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. Siguiendo la lectura del evangelista San Mateo, el día de hoy nos presenta a Jesús, que realiza la curación de un paralítico. Es un indicador, es una acción profética para indicar que el reino de Dios ha llegado ya. El reino de Dios ya está aquí. Le trajeron a un paralítico postrado en una camilla. ¿Qué es lo primero que sobresale aquí, hermanos? Jesús detecta una fe muy grande de aquellos hombres que acercaban a aquel paralítico. Eso es lo primero. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, Jesús ve la fe de aquellos que hacen una obra, una muy buena obra de misericordia. Aquí nada más quiero mencionar que la intercesión de nosotros para con los demás es grandísima y cuenta mucho. Y Dios ve con cuánta fe tú estás ofreciendo un ayuno, una oración, lo que sea. Lo que le pides a Dios, lo que le ofreces a Dios por alguien, Dios ve tu fe. Es la oración de intercesión. Curiosamente, comienza Jesús por ofrecerle a aquel hombre, después de ver la fe de aquellos hombres, ¿qué es lo primero que le ofrece Jesús? El perdón. Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados.
No es, ten confianza, vas a ver que vas a caminar. No, no, no. Este hombre está paralizado del cuerpo, pero más del alma. Y es lo primero que Jesús libera, sana. Tus pecados quedan perdonados. Es algo que solo Dios podía hacer. Supone, pues claro, un escándalo para aquellos escribas que estaban ahí presenciando ese milagro. Da la sensación de que Jesús esperaba su reacción. Y por eso les reprocha sus malos pensamientos. Porque dice el evangelista, no dice que hayan empezado allí a comentar, a chuchichar. No. Estaban pensando. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, que conoce los pensamientos de todos nosotros, conoce nuestros pensamientos. Y pues ellos piensan que eso es un blasfemo, ha blasfemado. Y Jesús les dice, bueno, ¿qué es más fácil decirle, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo a aquel paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Hay que mencionar que en el pueblo de Israel, en ese tiempo, como pues también en otros pueblos, la enfermedad física se asociaba al pecado. De ahí que Jesús comience con ese gesto del perdón de sus pecados. Después, pues ya viene la curación de aquel hombre paralítico. Como en tantas ocasiones, la reacción del pueblo sencillo que mira los hechos con realismo es una reacción de admiración, de sobrecogimiento y alabanza a Dios, porque ha dado a los hombres la potestad de curar a quienes viven sujetos a sus limitaciones. Y pues los escribas lo único que hacen en lugar de glorificar a Dios es juzgar, criticar y señalarlo como un blasfemo. Miren cómo ha perdonado los pecados, eso solo Dios. Jesús era consciente de lo que piensan de él, pero diríamos, no se agüita. Piensa lo que quieras, di lo que quieras. Jesús sabía que estaban pensando eso y que iban a hablar eso de él. Él lo sabía, pero él sabe que está cumpliendo con la misión que el Padre le ha encomendado. Él ha venido a hacer vida y a dar vida a los hombres. Ha venido a dar vida. Parece claro que nuestras acciones siempre provocan reacciones de los demás. Y como en el caso de Jesús, habrá quienes juzguen nuestras acciones bien, pero también habrá quienes las sometan a juicio, reprobándonos por lo que hicimos. Conviene siempre tener
hermanos, como modelo la reacción de Jesús. Él tiene claro cómo actuar pese a tener enfrente a esos jueces que pensarán mal y rechazarán sus gestos de bondad. Él se mantiene fiel a su Padre, que quiere el bien de sus hijos. Pues, como en la primera lectura, nos toca hoy revisar nuestras posturas, sobre todo las que hacen referencia a nuestros miedos, a la reacción de los demás, cuando por ser fieles a nuestras convicciones recibimos el desprecio o recibimos el rechazo. Pues, hermanas, hermanos, creo que como en el tiempo de Jesús, también hoy habrá quien rechace esas buenas acciones. Como a veces decimos, ¿verdad? Siempre van a hablar de nosotros, o siempre vamos a hablar de los demás. No vamos a decir que hables de nosotros. A veces también nosotros somos los escribas para los demás. Si hacen bien, porque hacen. Y si no hacen o hacen mal, siempre va a haber esas reacciones ante las buenas acciones, ante la verdad. Y Jesús, con este gesto, nos anima a seguir su postura, su comportamiento. Pues, hermanas, hermanos, no somos jueces de nadie. Y sigamos adelante, porque a veces podemos desanimarnos por lo que los demás digan. Y a veces esos escribas que nos juzgan están en nuestra misma casa. Están en la misma casa de algún servidor o de alguien que decide ser fiel al Señor. Hay alguien que está allí siempre pensando mal de nosotros, molestándonos o siendo el obstáculo. Cualquiera de nosotros podemos estar también en la postura del paralítico. Hay que confiar en el Señor, como Jesús le dice, ten confianza. Y mostrémosle al Señor nuestro corazón arrepentido por nuestros pecados, que nos quite todo aquello que nos ata, que nos paraliza, para poder ser libres y no estar dependiendo de tantas cosas que nos atan, sino que en esa libertad de pie podamos servir. Como aquella suegra de Pedro, han de recordar ustedes que estaba ahí en cama, postrada por la fiebre. Jesús le quita aquella fiebre y inmediatamente se puso de pie. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Servir. Pues eso es lo que tenemos que hacer, servir. Ánimo, pues que el Señor nos ayude también a ser intercesores de los demás. Que así sea.